fluida cabida a algo como la seguridad de salud, a la par que ir en base a lo que la organización está requiriendo en ese momento a nivel de negocio. Me ha gustado mucho tu frase. No podemos abordar individuos sin abordar sistemas y no podemos abordar sistemas sin saber o abordar también la parte individual, ¿no? Que al final son las personas las que hacen que funcionen los sistemas. Me ha gustado mucho porque muchas veces desde nuestra profesión nos hemos enfocado mucho en generar buenos sistemas muy robustos, muy seguros, que controlen al individuo y no hemos abandonado en algunos casos, yo hablo por mí, por supuesto, a dejar a un lado al individuo, ¿no? Decirle al individuo, oye, si cumples con esto, tenemos garantía de que no vas a tener problemas de salud, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase. Por lo que he entendido, Enric, tendríamos que dejarle muy claro a los diferentes roles qué esperamos de ellos, tanto en el ámbito productivo como en el ámbito de seguridad. ¿Puede ser? Es decir, la organización tiene que dejar claro qué expectativas tenemos de cada persona, ¿no? Claro, y además entendiendo que seguridad y salud es algo que tiene que tener la vista en esos dos focos, sistema, individuo, y quizás, y vosotros sois mucho más expertos en este campo y podréis diagnosticarlo mejor, y me da la impresión que a veces hemos puesto como el foco casi en exclusiva a lo que es el sistema, en detrimento de la necesidad particular del rol que ocupaban esas personas, que ha hecho que no se conviertan en los abanderados o en los canales que esperamos que sean como figuras clave. Entonces, ahí conseguir esos aliados internos, no por el hecho de que sean tan generosos que olviden sus responsabilidades para abarcar otras nuevas que tienen que ver con la salud en la organización, sino porque les hacemos la vida más fácil y ellas lo ven, lo entienden y lo viven. Y cuando es así, son los primeros prescriptores y los primeros abanderados. Entonces, para mí, así a bote pronto y a falta de un análisis que por vuestra parte puede ser mucho más detallado, creo que un buen enfoque sería individualizar más el foco y la necesidad en la persona para que luego a nivel sistémico, seguridad y salud entre de una manera mucho más fluida y sostenible. O sea, que es aquello de que sale en esta última película de Amenábar que decía Unamuno, que es más importante convencer que vencer, ¿no? Muy bien, exacto. Ese sería un buen lema para seguridad y salud. Más importante es convencer que vencer. Y ahí está donde pueden entrar las competencias relacionales para convencer más que vencer. Y esas competencias relacionales pasarían por un estilo menos consultor y más de coach. Menos de dictar el qué, cómo y cuáles son las consecuencias de su cumplimiento o no, y más el de ir con la pregunta, con la necesidad, con la escucha activa para entender los procesos y para entender cómo hacerlo fácil para esas personas que al final son los que tienen que llevar a cabo todo lo que son los procesos de seguridad y salud. Es decir, intentar hacer ver a las personas el beneficio que tiene la seguridad y salud y cómo les ayuda o le hace la vida más fácil, ¿no? Y creo que de alguna manera, creo que ese es ya un paradigma o algo que se está intentando. Es decir, yo quiero pensar que eso ya está encima de la mesa cuando claro. seguridad y salud ya entra en cualquier área o sistema. Lo que aquí estamos reflexionando es si se hace desde esta energía más del vencer o convencer, si se hace de una forma más reactiva o activa, si lo que se hace es de una manera más como líder coach o líder consultor, ¿no? Porque hacerles ver que es importante para ellos no tiene que ser unidireccional. Hacerles ver a lo mejor es mostrarse de una manera receptiva para ver su día a día y en sus responsabilidades donde la seguridad y salud puede entrar para solucionarle problemas que hasta ahora no había ni contemplado y que le pueden generar negocio.
Al final, si se convence bien, es porque el receptor verá que seguridad y salud es igual a más productividad en lugar de restarle recursos y tiempo para producir más. Y ese es el cambio de paradigma. Mm. Y oye, Enric, ¿cómo se pueden trabajar ese tipo de competencias? Ahora imagínate que habrá oyentes que dirán, oye, me han convencido, ¿eh? No vencido, no, sino convencido. Vale. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Ese es un buen punto. Yo creo que en liderazgo todo empieza con uno mismo. Entonces, el autoconocimiento es clave. Antes tú, Joaquín, hablabas de energías. No es lo mismo quien tiene esa energía extrovertida de pensamiento que va a la acción, o es alguien más intro y más de sentimiento que tiene más empatía, pero que no está tan orientado a generar movimiento. Entonces, entenderse primero uno mismo nos puede ayudar primero a tomar conciencia de aquello dentro de seguridad y salud que a mí me puede costar más. ¿Es un tema de creérmelo o es un tema de empezar a predicar con el ejemplo? Yo estoy convencido que hay responsables que se lo creen muy mucho, pero no ven la manera de hacerlo. Y otros que, aunque vayamos a hablarles de seguridad y salud, ya su sensibilidad o su empatía no está mucho por la labor, no han conectado con esa intención. Entonces tenemos que ayudar a esas personas que conecten con aquello que son sus valores. Al final, seguridad y salud para mí está muy relacionado con valores y valores compartidos. Hacer un trabajo individual de valores para entender hasta qué punto yo soy sensible y puedo dar soporte a algo tan crucial como la seguridad de salud puede ser una manera que la organización tiene para empezar a desarrollarlo. Es decir, por lo que te entiendo, Enrique, tendríamos que empezar a trabajar con los líderes de esa organización, naturales o estructurales, ¿no? Y trabajando con esos líderes, hacer un trabajo de alineamiento de valores, entendiendo por alineamiento cuáles son los valores reales de la organización y cómo estos casan en materia de seguridad y salud, y a la vez cómo estos pueden servir a los valores individuales. El problema de este alineamiento es que a veces, previamente, la organización puede poner encima de la mesa seguridad y salud, pero a la vez estar haciendo lo que antes llamábamos una doble señal. Está dando ese mensaje, pero hay muchísimas acciones políticas, procesos, hábitos que no están en la línea de esos valores o cultura que promueve la organización. Entonces, una vez trabajado este alineamiento organizativo, tenemos que hacer ese alineamiento con los valores a nivel individual para que todo el mundo pueda encontrar ese puente. Cuando encontremos los puentes de los valores relacionados con seguridad y salud, ya luego vendrá la política y luego ya vendrá la parte de saber cómo desplegarlos. Wow, muy interesante y además, como decía Joaquín, muy alineado con lo que tratamos aquí en el podcast, porque hablábamos siempre de esa dualidad que se produce entre predicar, la diferencia que hay entre predicar o dar trigo, ¿no? Muy bien, exacto. Y yo me puedo, sin ser sin estar en vuestro campo, puedo entender lo agotador que puede ser algo necesario, no por términos legales, sino por términos ya vitales, de valores. De valores, puede costar tanto llegar a desplegarlo. Entonces yo creo que ahí hay una energía que a lo mejor, quizás, hay que reflexionarlo, puede estar mal canalizada o puede haber demasiado fuego a discreción, usando este símil, y a lo mejor hay que enfocar bien dónde está ese puente o denominador común entre la necesidad de la sociedad, la necesidad de la organización y la necesidad del individuo. Oye, Enric, una persona que quisiera trabajar todo esto y lo quisiera hacer desde un punto de vista convencido y profundo, ¿qué encontraría en tu libro para poder empezar a trabajar todo esto, para la redundancia, ¿no?
Yo en el libro hablo de 3 conceptos claves para diagnosticar cómo de sano está un equipo o una organización. Y yo me gustaría hacer un link esto con seguridad y salud, porque entiendo que si el entorno es adecuado, seguridad y salud como parte de valor entrará fácil. Si hay algún tipo de trastorno organizativo o en el equipo, seguridad y salud tendrá muchos obstáculos. Entonces, en el libro hablo de esos trastornos que pueden ser cuando un equipo está revolucionado, y hablo de los equipos de gladiadores y van muy rápidos. Obviamente, en estos equipos, como podéis imaginaros, seguridad y salud tendrá que hacérselo venir muy bien para entrar, o los equipos de divos y divas, donde hay distintas confrontaciones. Podemos también pensar que si alguna apuesta por seguridad y salud, la otra parte va a polarizar o ir en contra, ¿no? O los equipos que son torres de Babel, en el sentido que la diversidad no se llega a gestionar bien, y la diversidad es clave también en aspectos como seguridad y como salud. Entonces, esos trastornos habrá que identificarlos primero para ver cómo abordar y cómo entrar en seguridad y salud. De esos trastornos, entender cuando entremos dentro de la caja negra cuáles son las paradojas en las que no hemos resuelto, no sabemos cómo trabajarlas. El otro día estaba con un equipo directivo donde existe una gran sobreexigencia, se exigen muchísimo, son realmente muy luchadores, pero a la vez tienen el gran deseo de una productividad sostenible donde no se desgasten recursos ni personas. Entonces, claro, no tienen resuelto. Quieren ir con su Ferrari a 300 por hora, pero disfrutar del paisaje viendo cómo caen las hojas. Eso, hasta que no se solvente esa paradoja de ese trastorno, será difícil, ¿no? Poder abordar y entrar en temas claves como el seguridad de salud, ¿no? Enrique, ¿y se solucionan esas paradojas? Porque nosotros tenemos la paradoja siempre de la productividad versus seguridad, ¿no? Esa balanza. ¿Se Claro. solucionan esas paradojas? Aquí una de las líneas para solucionar, que eso lo podemos decir muy rápido, pero es un trabajo enorme y es un proceso, no es un tiro, es un continuum, como todo lo es en desarrollo, no acaba nunca. Tiene que ver con el abrazar espacios de reflexión y de cuestionar hábitos o statu quo actual, donde se cuestione algo de una paradoja, de un extremo de la paradoja respecto al otro. Es decir, cuando desde un extremo vemos algo que abrace la otra parte de la paradoja, podemos llegar a desarticularla. Es decir, siguiendo con lo que tú decías, Alba, si yo me doy cuenta en algún momento cuestionando hábitos, patrones, que siendo más seguros, me doy cuenta que produzco más a un nivel, aunque sea en alguna área, aunque sea en algún aspecto, si esa conexión la podemos llegar a pilotar y a enseñar, ahí estamos acercando extremos y quitándole importancia o fuerza a esa paradoja. Uh-huh. Sí, en definitiva es una reflexión colectiva, ¿no? De por qué se producen esas paradojas, ¿no? Claro, y entender bien la parte de la organización que sostiene que seguridad y salud quita fuerza, recursos, tiempo, dinero a productividad. ¿Por qué es? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se necesita? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué es lo que no se consigue? ¿Cuál es el coste de oportunidad que se genera? Y a partir de ahí empezar a ver dónde sí podría ser seguridad y salud un aliado para conseguir lo que cualquier organización requiere. Y cuando hablo de seguridad y salud, aquí podríamos poner temas de protección de datos, podríamos poner temas de compliance, todo lo que son añadidos a lo que es el core business o lo que es la maquinaria productiva. Sí, ¿no? sí, medio ambiente. Medio ambiente, perfecto. Uh-huh. Muy bien. Oye, yo creo que hemos dado una vuelta de tuerca más
a todo el tema de las relaciones interpersonales en las organizaciones, al tema sistémico, también de gran importancia.